y al final ojalá tengan algunas inquietudes o preguntas y quizás pueda contestarlas, porque algunas preguntas son complejas. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día es sobre vibraciones, así que voy a hacer compartir la pantalla. Profesor Víctor Coronel, ¿podría acercarse un poquito más al micro para que se le escuche un poquito más alto? Ya, Por voy a favor, muchas acercarme. gracias. Ahí está mejor. Sí, ¿Está perfecto. mejor ahí? Melina, Silvia, ¿sí? Un poquito más fuerte quizás, pero ya se le escucha mejor. Ok. Perfecto. Gracias. ¿Dónde se fue la imagen? ¿Ven las imágenes estas? No. Sí. PPT, vibraciones y ondas. Bueno, vamos a hablar sobre vibraciones y ondas y su aplicación a la física de instrumentos musicales del Imperio Inca y pre-Inca también. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un experimento simple y me va a ayudar el profesor Nahuel. Estamos. Ahora sí, me va a poner un poquito lejos para que se pueda ver. Entonces, en ciencia una palabra clave es simpleza. O sea, ustedes seguramente han visto muchas vibraciones, las vibraciones de las hojas de los árboles, por ejemplo, la vibración de su corazón, pueden poner su mano al pecho y pueden escucharlo vibrar ahí. Las vibraciones de su aparato bucal, si ustedes dicen una vocal, por ejemplo, A, pueden tocarse casi abajo aquí en la punta cerca al hueso y apretar un poquito, no demasiado fuerte porque si no me enjuician, pero aprieten y digan o, escuchan una vibración, le llamamos a eso, o, a, e, y después digan, por ejemplo, shh. Escuchan vibración cuando dicen shh. ¿No? ¿Qué dice el resto de los muchachos que están ahí? No escuchan vibración cuando dicen shh. No, claro que no, por supuesto. No dejen que lo traten de convencer. Eso es lo primero. En ciencia es experimento. Entonces uno fácilmente puede hacer el experimento. Si tienen vergüenza, se van a un cuarto solitos ahí, se esconden, dicen y van a ver que cuando dicen vocales, ¿no? Claramente se siente la vibración. Pero cuando dicen, por ejemplo, Pedro, patasca, por ejemplo, patasca, la P no hay vibración. Es un sonido que le llamamos explosivo. ¿Por qué? Porque ustedes por un momento cierran la boca, si piensan bien el proceso, van en cámara lenta, entonces cierran los labios y dejan después de unos cuantos segundos que se acumule el aire adentro, la presión lo empuja y sale una explosión. Si no me creen, agarren una velita, pónganlo un poquito cerca, no en su cara porque se quema ahí otro juicio, pero lo ponen cerca de su cara y dicen, y van a ver que la llama se mueve un poco. Entonces, eso se hacía antes para probar que este sonido es explosivo, ¿no? Se le llama plosivo, sonido plosivo, de explosión. El sonido de la letra S o SH, ¿no? Patasca, es turbulencia. Uno pone los dientes juntos y deja que el aire pase por esos rendijas. Y eso es como un ruido es. Bueno, entonces, pero hay vibraciones de las cuerdas vocales. Esas vibraciones, vamos a ver un momento, son complejas. Entonces, en ciencias, simplicidad. Entonces, el más sistema bien simple que conocemos es, aquí tenemos, ojalá me escuchen,
tenemos una masita amarrada a una cuerda. La cuerda es mucho menos pesada que la masa. Por simplicidad, yo digo, no importa, la masa es, de esto no importa, no me afecta mucho. Eso se llama simplicidad. Si yo uso una cuerda pesada, gruesa, el experimento puede fallar. Pero si uso una cuerdita ligera, lo importante es esta masa, nada más. El resto no interesa. Entonces yo tengo un buen medidor de la longitud, puedo medir la longitud, y ahora tenemos lo que llamamos un sistema en equilibrio. Aquí hay dos fuerzas, lo que llamamos la gravedad, el peso que siempre es verticalmente hacia abajo, y la fuerza del único otro objeto que está interactuando con la masa, que es la cuerda. La cuerda produce una tensión, le llamamos, y en este caso, excepto porque se mueve un poquito porque el profesor está nervioso con su charla, pero normalmente estaría en reposo. Entonces, tenemos un sistema en reposo. La fuerza neta, dice las leyes de Newton, que no van a aprender en la escuela, dice, si las fuerzas se suman a cero, el cuerpo tiene una aceleración de cero, luego la velocidad, que es el cambio de aceleración, tiene que ser constante, y si es cero, continúa cero. Nada pasa acá. Ahora yo lo muevo a un costadito, y ahora la tensión tiene que estar en la dirección de la cuerda, y el peso siempre es para abajo, entonces no hay manera de que esta suma sea cero. Pero hay una fuerza neta, cuando usted suma esas dos fuerzas, que lo trata de llevar al objeto regreso a equilibrio. Y cuando está al otro lado, igualito la fuerza lo trata de llevar al equilibrio. Esa fuerza se llama fuerza restaurativa, restauradora. Entonces ustedes van a ver que el objeto va de un lado al otro lado, ¿no? Repetitivamente. Entonces eso es lo que llamamos una vibración. En la vida real hay lo que llamamos fricción. La fricción con el soporte y la fricción con el aire. Gradualmente el movimiento para. Entonces nosotros tenemos que bombear energía al sistema. Y mi dedo, por ejemplo, si yo practico un poquito, mi dedo proporciona esa energía. ¿Ves? El tiempo que toma en ir de un lado al otro lado y regresar a la posición original, en versión cámara lenta artificial eso se llama un ciclo, y el tiempo que toma en ir de un lado al otro lado y regresar es el periodo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, etc. Entonces, yo y Nahuel vamos a medir el periodo de esto. Ahora, noten ustedes que si yo lo hago solamente un ciclo, el periodo es un poquito corto, aproximadamente 1 segundo y pico. Entonces, Nahuel es relativamente joven, pero tiene también un retardo, no mental, sino un retardo de movimiento de las manos. Y ¿alguien sabe cuánto tiempo le toma al ser humano reaccionar en las manos a una persona adulta? Bueno, hay gente que no tiene otra cosa que hacer, ya lo han medido, y el promedio es 1/5 de segundo, 200 milisegundos. Entonces, si él mide esto en un ciclo nomás, se va a tener un error de 0.2 en 1 segundo, eso es 20%, un error muy grande. Pero para reducir errores, y eso se hace en ciencia, se mide varias veces y se usa estadística. Este es un experimento, siempre vamos a hacerlo una sola vez, pero 20 ciclos. Entonces, Nahuel, cuando él quiera, ¿está listo? Cuando quieras, mides 20 ciclos, ¿ok? Perfecto, estoy listo. 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 ¿Cuánto fueron? 18 segundos, .64 milésimas. Ya. Ahora lo vamos a hacer, pero con menos longitud.
Perfecto. menos longitud. ¿Listo? ¿Listo? Listo. ¿Cuánto fue? 14 segundos, 30 milésimos. Entonces, el primero fue ¿cuánto? 18,64. 18,64 para una longitud más grande. Y cuando la longitud es más corta, es 14. menor el periodo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que el periodo se reduce con la longitud. Pero si hacen la comparación y miden, van a ver que no es una relación lineal. Es una relación más compleja. Entonces, para eso necesitan estudiar física. Pero ese es un sistema vibratorio y eso es lo que vamos a analizar ahora. Y ahí se lo vamos a analizar en detalle porque es un sistema simple. Ok, entonces vamos a regresar ahora. Ok, entonces vamos a hablar de vibraciones. Ahora sí me va a acercar más. Se le escucha bien, doctor. Se me escucha bien ya, pero... Ok. Para estudiar ciencia es importante, ya lo dije una vez, simpleza. Ciencia, no creencia. Hay una diferencia entre ciencia y religión. Si alguien me dice yo adoro al sol, pues esa persona adora el sol. Si yo digo adoro a un Dios que está arriba en las nubes y de vez en cuando me viene a visitar, pues tú adoras a un Dios. Pero en ciencia es diferente. Si alguien me dice a mí que cuando yo oscilo una masa a menor longitud, mayor periodo, yo le digo, no, 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 yo lo he medido, no es así. En ciencia no se puede ofender si se niega algo, se hace el experimento. Si a usted le dicen, toma lejía para curarte del COVID, pues no va a hacer el experimento para verlo, pues ya hay otra gente que lo ha hecho, usted tiene que ser más despierto. Es, mira, otro lo hizo y no funciona, ¿no? Pero hay resultados experimentales. ¿Y cómo se obtienen esas que llamamos leyes físicas? O sea, un enunciado, ¿no? Por ejemplo, alguien diría aquí, cuando un objeto, una masa pequeña, pequeña, que está ligada a una cuerda ligera, es puesta en oscilación, su periodo es directamente proporcional a, a la raíz cuadrada de su longitud. Se hace el experimento varias veces y de ahí sale una ley física. Y, por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué he dicho yo en esta ley física? Verbalmente. El problema es que cuando usamos el lenguaje, ya sea inglés, español, lo que sea, cuando nosotros explicamos una ley a otra persona, se distorsiona un poquito. Alguien va a decir, oh, tienen que poner monedas de 10 centavos, si no, no funciona. Tienen que, si es una piedra, no funciona. No, esto funciona independiente de lo que sea la masa. Otro dice, no, no, si la masa es muy grande, no funciona. No, no, es independiente de la masa. ¿Eh? Entonces, poco a poco, lo que pasa con el lenguaje que usamos es que es fácil de distorsionarlo. Ustedes saben, eso se llama chisme, por ejemplo. Se propaga rápido. Antiguamente, a las personas que distorsionaban la verdad se les llamaba mentirosos. Ahora se les llama congresista, senador, gobernador, presidente. En todo el mundo. Bueno, pero entonces, basado en mediciones múltiples, usted obtiene leyes físicas.
Pero esas leyes tienen que expresarse en un lenguaje riguroso. ¿Alguien conoce algo de ese lenguaje riguroso? Son matemáticas. Es un lenguaje. Hay que aprenderlo. Y si no lo usa, como el japonés, yo por ejemplo tomé hace 15 años japonés y ahora me acuerdo bien poquito, pues no lo usan, se pierde. Y lo otro que debo recalcar antes de irnos sobre la charla es que en ciencia tiene que haber interacción social, es importante. Se tiene que compartir ideas con sus compañeros porque ya se acabó la época en que una sola persona podía hacer casi toda la ciencia. Una persona conoce un pedacito ahí. Por ejemplo, yo sé de vibraciones, pero yo no sé mucho de vibraciones para musicales de rock and roll, por ejemplo. No sé eso. Yo sé, cuando uno sabe bastante, también reconoce que no sabe casi nada, que su conocimiento es bien limitado. Yo sé de vibraciones de material magnético. Si usted me pregunta sobre vibraciones de material magnético, si no lo sé, yo sé dónde buscarlo. Tengo esa confianza. Para musicales de rock and roll, por ejemplo. No sé eso. Yo sé, cuando uno sabe bastante, también reconoce que no sabe casi nada. Algo ha pasado. El conocimiento es bien limitado. Yo sé de vibraciones de material magnético. Si usted me pregunta... Se está transponiendo, creo, por favor, el sonido. Ok. Ahora Entonces, ¿qué cosa es una vibración? Una vibración es un movimiento repetitivo, pero le vamos a aceptar cuasi repetitivo, o sea que casi se repite, alrededor de una posición de equilibrio. Acuérdense, por ejemplo, la masita está en equilibrio y yo lo estiro un poquito y vibra. Y vibra alrededor de la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces, la fórmula para la posición con respecto al tiempo, ese es el lenguaje, no tienen que aprender, ustedes no saben ese lenguaje todavía, pero yo les digo, miren qué bonito se ve en ese lenguaje. Entonces ya no lo pueden distorsionar tan fácil ya. Entonces yo le presento esa fórmula donde en este caso, veamos lo que pasa aquí, la posición, vamos a mirar aquí, la posición quiere decir con respecto al equilibrio. Entonces puede ir para este lado o el otro lado. Bueno, en matemática decimos, este lado va a ser positivo, X positivo, y este lado va a ser X negativo. Entonces, noten ustedes qué va a pasar. Si yo lo suelto de aquí, X positivo es lo más grande posible. Eso se llama la amplitud. Después va reduciendo, reduciendo, pasa por cero y continúa. Llega hasta el otro extremo menos A, negativo porque está al otro lado. Regresa menos negativo, menos negativo, menos negativo, cero. Más positivo, positivo A. Menos positivo, cero. Menos A, 0, A, etcétera, ¿ven? Entonces, eso es un sistema que les dice claramente que ¿cómo se llama? La posición en función del tiempo, eso es lo que esto quiere decir, posición en función del tiempo. O sea, si yo lo miro en función del tiempo a mi masita, si yo miro a mi masita con el tiempo, como tenía Nahuel su reloj ahí, vamos a ver que, por ejemplo, depende de cómo lo suelte. Si lo suelto acá, originalmente X es igual a A. Si yo lo suelto, por ejemplo, acá con un golpe, X originalmente es 0. Eso se llama condición inicial. O sea, este sistema tiene varias cosas acá. Tiene A, la amplitud, tiene, bueno, perdí el cursor de acá. Tiene X de t, tiene A, la amplitud. Seno es una función trigonométrica y depende del periodo t y de un ángulo inicial. Entonces aquí hay dos condiciones que yo impongo al principio, o inicialmente, y eso le llaman condiciones iniciales. La t, a diferencia de los otros, no depende de las condiciones iniciales, depende del sistema. ¿De qué depende? Acuérdense, depende de la longitud y depende del valor de la gravedad.
Bueno, y esa es la forma. Este es lo más simple que hay. Lo más simple que hay. Ok. Simpleza. Vamos a recalcar. Ese va a ser nuestro tema del día. Albert Einstein, que fue uno de los más grandes científicos, dijo, todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple. Entonces, ustedes pueden preguntarme, pero profesor, ¿cuándo yo sé que ya no es más simple? Ahí está la calidad científica de la persona. Si yo supiese, como Einstein, cuánto simplificar para poder analizar, porque si yo comienzo a analizar, yo comienzo a estudiar las hojas de los árboles, la vibración de las hojas de los árboles, nunca voy a llegar a nada, porque son bien complejas. Entonces, un buen científico empieza con algo bien simple, tiene que simplificar el problema. Como ejemplo, yo les voy a decir, la caída de un objeto, la caída libre de un objeto. Ustedes tienen un objeto en sus manos y han hecho ese experimento muchísimas veces, pero déjenme hacerlo una vez más. Aquí está, lo van a ver bien simple. Acá tengo un objeto y yo lo suelto y se cae. ¡Pum! Se cae. Y si yo mido la distancia que viaja el objeto en el primer décimo de segundo, lo miden ustedes o le toman foto con su celular y lo miden, eso es fácil ahora. Van a ver que en el primer décimo de segundo viaja más o menos 5 centímetros. Si quieren ser precisos, 4.9 centímetros. En el siguiente décimo de segundo ya no viaja 5 centímetros, viaja 15 centímetros. En el siguiente décimo de segundo ya no viaja 15 centímetros, 25 centímetros. Entonces la distancia que viaja va aumentando, quiere decir que la rapidez, la velocidad está aumentando. Cuanto más viaja, más rápido la velocidad. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de un objeto que se deja caer a la Tierra, van a ver de que tiene su velocidad que aumenta con la altura. Y aquí está, en lenguaje matemático, eso es lo que nos están diciendo aquí. Nos están diciendo, de alguna manera he perdido ¿cómo se llama? El cursor. Sí, no lo podemos ver. ¿No lo pueden ver? No. O no pueden ver, digan eso. Bueno. El cursor no. Contenido sí se ve. Ya. Ahora Todo sí. debe Está verse tan está abajo. Está El cursor. Ya se ve normal. Entonces aquí está la velocidad igual a 2GH a la raíz cuadrada. Pero lo más importante para nosotros es que la velocidad aumenta cuando la altura aumenta. Y no tienen que llevar física para saber eso. Si un amiguito le dice, tírate tú de la silla, la silla al suelo es 30, 40 centímetros, mi velocidad no va a ser muy grande, me tiro. Si me dice, tírate del techo, yo le digo, no, tú tírate del techo. Porque yo sé, sin llevar física, que cuando uno se cae de altura, va a más altura, más velocidad, pues. Entonces hay una canción muy bonita que se llama La Iguana. Aquí está, vamos a escuchar un segmento de esta canción, a ver si entendemos lo que dice, ¿ok? Aquí va. Árbol de la esperanza, mantente firme. Tú eres la que me da razón de creer en mis raíces. El árbol. Esta es la iguana. Una iguana se cayó de arriba de una escalera. Una iguana se cayó de arriba de una escalera. El porrazo que llevó se lastimó las caderas. ¿Escucharon? ¿Qué dijo? Sí se escuchó. Que la iguana se cayó. ¿De dónde? De un Escalera. árbol. Ah, de la escalera. De arriba del de una porrazo. escalera. ¿Y se rompió la cadera? Del porrazo que se dio, se lastimó las caderas. Entonces, miren, pongan ahí 2 metros una altura de una escalera, G, que es aproximadamente 10, 2,
440, raíz de 40 es más o menos 6 metros por segundo, más o menos 20 kilómetros por hora. O sea, si algo lo golpea a usted con una velocidad de 20 kilómetros por hora, un carro que se mueve despacio, lo va a lastimar, pero no le va a hacer demasiado daño. Ahora vamos a escuchar aquí que dice... Escuchen. Una iguana se cayó de la rama de una mate. Una iguana se cayó de la rama de una mate. Porrazo que llevó se reventó los tomates. El porrazo que llevó se reventó los tomates. ¿Y ahora? Se cayó de la rama de una mate. De la rama de una madera. ¿Y qué más dice? Te rompió los tomates. Se reventó. Bueno, se reventó los tomates. Oye, yo lo dejo a ustedes que interpreten a qué se refieren esos tomates. Pero, bueno, pero Amate, esta es una cantante, una gran cantante mexicana, Lila Downs, y el Amate en Perú se conoce como higuerón o G en Puno y Bolivia. Es un árbol bien alto. Entonces las ramas están a 20 metros. Entonces a 20 metros hagan el cálculo ustedes, se lo dejo ahí, raíz cuadrada de 2GH, y le va a salir más o menos a 80 kilómetros por hora. Ya 80 kilómetros, si un carro lo atropella usted a 80 kilómetros por hora, ya pues le va a romper los tomates. Entonces, ¿está bien claro esto? Sí. Sí. Ok, entonces, bonito, explica todo. Este es un sistema, la caída de un objeto, si ignoramos los efectos del aire. Ahí está la simpleza. Porque si ustedes comienzan a incluir los efectos del aire, esta hoja no cae verticalmente. Miren esta hoja. ¿Ven? Incluso en una distancia corta va así. Hay turbulencia. Entonces, cuando usted incluye los efectos del aire, el problema es complejísimo. Incluso ahora. Y, por ejemplo, para terminar esto de la simpleza, hablemos de los gatos. ¿Alguien sabe qué pasa con los gatos? Los gatos, si caen del 5º piso o menos, se hacen daño. Pero si caen del 10º piso más alto, no se hacen daño. Y usted dice, un momentito, si el profesor Coronel, que yo creí que sabía física, me dijo que a mayor altura, mayor velocidad. O sea, es un mentiroso. Sí, pues yo me olvidé de decirle de que esta ley se aplica para sistemas simples, no efectos del aire. O sea, si no incluye usted los efectos del aire, la cosa es, ahí está la simpleza. Por ahí tenemos que empezar. Si usted entiende el sistema simple, entonces va a entender o va a tener la posibilidad de entender el sistema complejo. Si no, no lo va a poder hacer. Por eso en ciencia, simpleza. Quítese todos los problemas. ¿Ves? Entonces, en el caso de los gatos, ahora ese cursor lo pierdo a cada rato. Está mi cursorcito. Bueno, pueden ver la figura, ¿no? La figura inferior, ven ustedes, ahí en el eje horizontal, se ve pisos. Nótese que y en el eje vertical se ve el número de daño por gato. Entonces, por ejemplo, que se rompe en el paladar. Cuando cae en el 2º piso, casi el 30% de los gatos se rompen el paladar. Pero cuando es más del 9º piso, ningún gato se rompe el paladar. Cuando miran las heridas en total, cuando caen del 6º, 7º piso, tienen 2 heridas por gato. Pero cuando caen del 9º más piso, casi nada. Y arriba el segundo gráfico les dice que el número de gatos que mueren cuando caen del 5º piso o menos
es una curva que aumenta hasta llegar a un máximo de más o menos una tasa de mortalidad del 10%. Y después llega a cero cuando cae del décimo más alto. Ahora, no se vayan a confundir y van a su casa y dice, el profesor Coronel dice que me puedo tirar del 9º piso y no me va a pasar nada. No, 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 ustedes no son gatos, ¿no? Por eso en la canción se llama La Iguana. Si vieron a la iguana es peladita, como el ser humano. No tiene pelos, no tiene tiene mucho peso también, comparado a su superficie. Entonces, por si acaso, aquí está el otro gráfico para que se vayan a su casa seguros, ¿eh? El número de seres humanos muertos por piso aumenta lo que llamamos monotónicamente y llega al 100% cuando cae el 9º piso más alto. ¿Okay? Así es que no traten ustedes de ir a su casa y decir, yo soy Superman. No, no, yo no lo estoy diciendo, ya les dije ya. Entonces, en la ciencia, pues hay que... Entonces, regresamos pues a nuestra masita con su cuerda. Soltamos de un lado. Y yo sé que ustedes son muy jóvenes, así que yo lo voy a decir simplemente un lenguaje que ustedes van a aprender. No se preocupen ahorita, ¿ya? Lo importante es que dice aquí en su lenguaje, dice que la fuerza neta, que es la masa por la aceleración, es opuesto a la función seno del ángulo. Ahora, como aproximación, la función seno en radianes es casi igualito que el valor de la variable. Por ejemplo, el seno de 30 grados. 30 grados es pi sobre 6. Pi sobre 6 es 0.52. El seno de 0.52, 30 grados, ¿alguien sabe eso? El seno de 30 grados es 0.50. O sea, el seno de 0.52 es 0.50. Entonces, como una aproximación se puede decir de que la aceleración es proporcional a la variable también. Eso se llama fuerza restaurativa. Entonces, por eso la solución tiene que ser sinusoidal. La solución tiene que ser sinusoidal. Igualito para este sistema de aquí. Este sistema de acá. ¿Eh? Entonces, originalmente está en reposo. Yo lo suelto y se estira un poco. Eso se llama la ley de Hooke. Y después lo estiro un poquito más y vibra. ¿Eh? Vibra alrededor de la posición de equilibrio. Igualito que el otro. Hago el análisis, la misma historia, ¿no? Es como lo hice en el lenguaje chino, pero estoy diciendo la misma cosa. La solución tiene que ser la misma. Un detalle, esta ley se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke quiere decir que si yo tengo un objeto, y lo más fácil es hacerlo con una banda de GB, una liga que llamamos en Perú, y por ejemplo, yo tengo mi mano derecha y la estiro y van a sentir que el resorte me jala. ¿En qué dirección me jala el resorte? O la liga. En la dirección opuesta al estiramiento. Eso es lo que dice la ley de Hooke en el lenguaje de matemáticas. Dice, la fuerza de restitución es proporcional al estiramiento y en la dirección opuesta. Eso se llama elasticidad. Y nosotros tenemos algo de elasticidad en la piel. Ustedes presionan, sueltan y ¡pum! Regresa. Cuando estén más viejitos, ya no se hace tan fácil, pues. Le voy a mostrar un pequeño video. Cuando llegamos a la media hora, por favor, avíseme para cronometrar y evitar alguna de estas cosas, ¿no? Okay. Siempre, no sé qué ha pasado con este. ¿Alguien sabe cómo recuperar el? A ver. Quiero recuperar el cursor. ¿Puede dejar de compartir? Y ahí va a volver a ver el cursor y luego vuelve a compartir. Perdón, si deja de tener la presentación en pantalla completa. Ok. Ya, pero ahora no va a ir allá.
Y si vuelve a ponerlo en pantalla completa, de repente ya puede ver su cursor. A ver, vamos a ver. Ah, gracias. Ok, aquí estamos. Vamos a ver qué pasa cuando una pelota de fútbol le golpea la cara de una persona. Y vamos a ver la elasticidad. Ok, un momentito. ¿Eh? MailChimp stores your mind. Ese es un comercial. Get No your tengo business nada que ver online con and eso. build a MailChimp store for free. Thanks, yeah, brilliant. I reckon. Explain. Oh, God. Vean la deformación. Ok. Y miren cómo se recuperó en fracción de milisegundos. Is that any good or not? That's pretty good. It's like one of those Newton's cradle things. The ball just stops dead. And then your head carries on at the same speed. Ya está casi recuperado. Bueno, el ser humano joven, los niños, tienen bastante elasticidad, pero cuando envejezcan, o sea, por eso tengan compasión de su abuelito o abuelita, ya no, ya la historia cambia. ¿Ok? Así que ahora gocen de esa juventud. Tengan cuidado, pero esa ley de Hooke no se aplica por siempre. Tiene sus limitaciones. Si usted estira mucho una liga, por ejemplo, si yo estiro, ¿qué cree que va a pasar si estiro mucho la liga? Se rompe. Se rompe, pues, igualito con el músculo. Hay muchachos que quieren hacer mucho ejercicio y ponen demasiado y se estiran el músculo. Cuando es joven, se recupera. Cuando es viejito como yo, ya no, ya. Así que cuiden sus músculos bastante. Okay. Bueno, entonces, un ejemplo de onda sinusoidal perfecta como el oscilador armónico simple o el péndulo es el silbido humano. Y una vibración compleja es el habla humana. Noten entonces el silbido es una frecuencia bien casi pura. Entonces vamos a hacer la demostración a ver si sale. Profesor, 35 minutos. 5 minutos. No, ha pasado 35 minutos. Ah, ya, gracias. Vamos a apurar entonces, ¿ok? Entonces le voy a mostrar simplemente acá hay un software. Pueden ver el software acá. Se llama Audacia, audacidad, que hace un juego de palabras con la palabra audio. Audacidad. Ok, entonces aquí lo único que hace es graba. Aquí abajo ustedes pueden ver 44.100 veces por segundo, o sea, cada 22 microsegundos. Ese es el estándar para producir música de disco compacto, ¿no? Ese es un estándar universal. Lo que dice que graba bastante. Ustedes son la generación bendecida o maldecida, no sé, pero ahora acumular datos ya no cuesta tanto ya. Mi generación se acuerda cuando nos venían unos disquetes de 360K, 360.000 puntos. Ahora ustedes pues quieren terabytes, dice, terabyte, no tengo espacio, dice, tengo solamente 1 terabyte. Bueno, entonces yo voy a grabar aquí mi voz. Y para los profesores que hagan la demostración tienen que tomar un poco de agua y asegurarse que los labios no estén secos, ¿no? Si no, los muchachitos se van a burlar, van a decir, ese profe ya no sopla, ya. Bueno. Entonces aquí vamos. Voy a grabar. Aquí está mi grabación. ¿Okay? Entonces ahora voy a escoger un pedacito de mi grabación. Aquí. La voy a amplificar. Ven ustedes. Ya se ve algo. ¿No? Pero no muy bien todavía.
Qué bonito, ¿eh? Una vibración sinusoidal, una vibración armónica simple. Ese es un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Rápido. Ok. Ahora voy a decir, voy a grabar. Bueno. Sí, sí. Voy a grabar sopa de patashi. Okay, es una sopa que van al mercado central de Huancayo y ahí se toman su sopita de patashi. Voy a decirlo, sopa de patashi. Sopa de patashi. Aquí está. Entonces, vamos a tocarlo. Sopa de patashi. ¿Escuchan? ¿Pudieron escuchar? Sí. Miren, aquí está la O. A. La P es un ruido. Hay una parada D, porque hay una explosión, y ahí viene de Atashi, sopa de patashi. Te voy a ver la O, un pedacito de la O. Aquí. Este software es gratis, a propósito, ustedes pueden bajarlo, no tienen que pagar nada. Ahí está, ¿eh? Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Es repetitiva o no? ¿Es sinusoidal? ¿Es sinusoidal? No, pues no me van a engañar. No es sinusoidal, ¿no es cierto? ¿Es repetitiva o no? Miren ustedes acá. Y aquí miren, ¿ah? O sea, de aquí hasta acá más o menos. Y de ahí se vuelve a repetir. Es más difícil. Entonces, esta es una superposición de varias sinusoidales. Hubo un francés, ¿ok? Fourier, Joseph Fourier, ¿ok? En francés, la palabra Fourier con el doble R significa un peletero, una persona que usa pieles. Fourier fue a Egipto con Napoleón y cuando regresó a Francia, regresaba en octubre o noviembre y venía de un calor tremendo en Egipto hasta uno de los días más fríos en la historia de Francia. Congelada de frío y de esa época le quedó tanto miedo al frío que usaba siempre un abrigo de piel. Y en vez de decirle Fourier, le decían Fourier. Bueno, Fourier tiene un teorema, un mensaje, una ley bien bonita que dice que cualquier función periódica continua puede expresarse como una superposición de senos y cosenos. Y eso es un teorema. O sea que aquí viene lo bonito de la simpleza. Si usted entiende sinusoidales, entiende todo. Porque el resto es superposición de sinusoidales. Entonces tengo que aprender cómo sumar sinusoidales, que es superposición, y eso es todo. Ahí viene la simpleza, nos está ayudando la simpleza. Bueno, voy a abrir otro archivo últimamente aquí. Ok, aquí. A ver, vamos a tocar esta canción. Y vamos a ver quién la reconoce también. Y vamos a escoger un segmento de la canción.
Me robaron una hoja de acá. Ok, aquí va. ¿Alguien la conoce? Bueno, al muchacho que la conozca, yo le voy a dar un premio de 100 soles. Ahora voy a poner mi dirección electrónica, pero un muchacho, no los profesores están excluidos. Pero al que conozca El esta chacatán. canción, Creo que es la danza de las tobas. no, Santiago, profesor. no. Profesor, es un Santiago. Baila, profe. Santiago. Profesor, pero Mándelo profesor es por el chat, chacatán. mándelo por chat. por favor. Profesor, es un Santiago. Es el chacatán de Santo Domingo de las Cobambas. Agua con nada. Por el chat. Por el chat, sí, por el chat solamente. Por el chat, estimados participantes. Ahí están escribiendo y sale con los nombres. ¿Tiene ahorros, profesor? Sí, solamente al primero, no a todos. Ahorros. Ahora. Ok. Entonces, bueno, vamos a mirar un pedacito de la canción aquí. Cualquiera. Aquí está un pedacito. Vamos a mirarlo. Todavía no vemos nada ahí porque es muy rápido. Vamos por este pedacito. Tampoco todavía no vemos nada. Ya vemos ya, ¿no? Entonces, pueden ver que este de aquí es igualito o no a este de acá, al segundo. ¿Este pedazo es igualito a este pedazo o no? ¿Sí o no? No es diferente, no quiero torturar mucho, pero bueno. El punto es de que, ven ustedes cómo va cambiando. Hay algo, pueden analizarlo ya después ustedes mismos, ¿no? Con la canción que les guste, pero va cambiando. Y esa tiene que ser la naturaleza de la música. Si alguien a usted le va a tocar una flauta y le va a tocar por media hora, a los 5 minutos se van ustedes, o a los 1 minuto nomás. La música tiene que variar bastante, pero si ustedes la segmentan por pedacitos, van a ver que es por segmentos, es periódica. O sea, tienen que prepararle un segmento. Y después va cambiando, tiene que ir cambiando. Tienen que concatenar. Bien. Bueno. Nada más aquí. Ok, vamos a apurarnos ahora un poquito más. Entonces, el habla humana es repetitiva, como pueden ver aquí tiene un ejemplo, la A de carro. Noten que esta parte y esta parte son bien parecidas, pero no exactamente iguales, ¿no? El aparato productor de la voz del ser humano es el tracto vocal, donde tienen ustedes lo que se llaman las cuerdas vocales, que ya sintieron que vibran. Eso pasa a través del tracto que mide 17 centímetros en promedio para un adulto hombre y 16 centímetros una mujer. Después tienen la boca, la lengua, el paladar, la nariz, los ojos. Y ustedes dicen, ¿los ojos? Los ojos, ¿cómo los ojos van a intervenir en el habla? Bueno, hay una canción bien bonita que nos dice eso. A ver, escuchen y me van a decir qué dice la canción. ¡Qué bonito! Alero, tuya la palma, canta y canta. A la vuelta, pareja. A la cara
¿Escucharon qué dijo? Sí. Dijo, a la cara te miro para que me entiendas, katai katai. Porque también los ojos sirven de lengua, chumai chumai. El ser humano transmite información no solamente por la voz, sino también por las expresiones faciales. Si yo le digo a usted, puedes darme $10 y mañana te pago. Y al día siguiente yo le digo, puedes darme $10 y mañana te pago. Ya uno dice, ok, pero ya con una mirada como diciendo, bueno, mira, esta es la última vez. ¿Eh? Pero entonces, el habla del ser humano es compleja, cara a cara es diferente de voz a voz, por teléfono se pueden esquivar emociones, pero cara a cara es más difícil. Bueno, el rango vocal, el adulto hombre, el adulto, ¿no? Es de 100 Hz a 7000 Hz. La mujer tiene una voz más aguda porque es más pequeñita, sus cuerdas vocales son las mismas, pero tienen menos masa, entonces tiene más altas frecuencias. El oído humano, ahí sí todos casi parecidos, sensibilidad del oído, eso lo pueden averiguar en todos sitios por si acaso, pueden hacerlo en Google. Sensibilidad del oído humano de 40 a 18.000 Hz, pero decrece. Ya a los 35 a 45 años, los hombres comienzan a perder el rango. Y por ejemplo, yo no llego ni a 10.000. En cambio, las mujeres empiezan más tarde, pero también decaen rápido a los 65, así. El rango que ustedes ven, si tuvieron, o los muchachos van a ver que les dicen, el ser humano escucha de 20.000 Hz a de 20 Hz o 20.000 Hz, es falso. Ese es para una persona que vive aislada de ruido. Si ustedes han ido a Huancayo, todo el mundo toca su claxon. Ya, pues hay que acostumbrarse a ese ruido y el ser humano se vuelve menos sensible, pierde rango de audición para mantener su sanidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otra vibración que no es sinusoidal. Ustedes pueden ver bien. ¿Alguien la reconoce? Corazón. Sí. Esto se llama electrocardiograma. Como pueden ustedes ver, es periódica o casi periódica. Y no hay 1.000, no hay 10.000, hay cientos de miles de personas que ganan un montón de plata, al menos en Estados Unidos, analizando esto. Ellos miran y dicen, ya no, ya aquí, de ahora en adelante, ya no más chicharrones de chupaca, ¿ya? Nada de su chanchito, su lechoncito aquí en la espalda de la catedral, aquí. De ahora en adelante, se va nomás aquí cerca, se va a las retamas y ahí toma su dieta de pollo con su brócoli. Y otra vez miran y dicen, aquí hay que operar. Bueno, ese se hace el análisis, hay que estudiar bastante, ¿no? Esta es una onda eléctrica del cerebro, ¿no? Se puede analizar, como pueden ver, si miran aquí, bueno, no pierdo ese. Verán la tercera señal que dice sleeping, durmiendo, pueden ver que cerca al medio es casi repetitiva, ¿no? Pero no es periódica. Y ciertamente no es sinusoidal, es más compleja. De nuevo, hay gente que se dedica a analizar esto. Ahora, si quieren salir optimistas de esta charla, pueden decirle a sus padres que ustedes tienen personalidad magnética. Todos producimos campos magnéticos. Ustedes están produciendo campos magnéticos. Y hay mucha charlatanería aquí, en Perú especialmente. Dicen, no, yo puedo saber dónde hay agua aquí en la chacrita. Voy y mi cerebro vibra y mis vibras te van a decir dónde está el agua. Y paga la gente, ¿eh? Yo estaba por la sierra, por el norte de Perú, por cerca de Chiclayo, en la zona de Jayanca, ¿no? El río La Leche, y vienen ellos, cobran 100 soles por 5 minutos, van y se pasean por tu terreno y dicen, excava aquí. Y la gente les cree, y excavan y a veces encuentran agua, entonces, uy, caramba. Pero bueno, hay señales aquí
magnéticas, no se exciten demasiado porque no van a traer nada aquí. ¿Okay? El campo magnético de la Tierra como referencia tiene unas unidades que se llaman Gauss, es 0.5 Gauss. Y estas señales aquí, no tengo el cursor, no va a regresar. Vamos a ver si regresamos. Aquí pueden ver esta señal de aquí, 1 centímetro más o menos, es 10 a la menos 8 Gauss. O sea, estamos midiendo una 10 millonésima del campo de la Tierra. Y eso es un aparato especial. Tiene que entrar aislado y le miden. Esta señal no es periódica. Los que saben de señales pueden decir, esto parece una pulsación. Y es una pulsación, quiere decir que hay dos frecuencias cercanas una a la otra. Ondas sísmicas, en Perú somos una zona sísmica. Desgraciadamente no hay mucho espaciamiento entre cuando se recibe la señal de terremoto, que es la onda primaria, y la onda secundaria. Hay un profesor, Leandro Rodríguez, que ahorita está aquí en Maryland, y él es un peruano especialista en onda sísmica. Quizás le pueden contactar y que le dé una charla. Él es especialista en esto. Bueno. ¿Qué factor determina la frecuencia? Ya lo dijimos, para el péndulo simple, la aceleración de la gravedad dividido por la longitud. No depende de la masa. O sea, estamos diciendo que en un columpio, que es un péndulo simple más o menos, depende de la longitud solamente. O sea, en un columpio, si hay un gordito y una flaquita, van a tener el mismo periodo. No importa. Así sea un bebito. Con tal que su centro de masa esté a la misma longitud. Bien bonito, les pedí. Masa resorte. La masa resorte de acá depende de la masa y depende de qué tan fácil es o no estirar el resorte, que se llama la coeficiente de restitución del resorte. Bueno, lo que quiero decirles es que hay fórmulas. Los científicos han determinado fórmulas, no tienen que acordarse de eso, pero si ustedes piensan bastante, pueden determinar, por ejemplo, la resonancia de algo que se conoce como el resonador de Helmholtz. Déjenme ver si me acordé de traerlo. Aquí está. El resonador de Helmholtz es una botella que tiene un cuello, un volumen y una superficie circular. No tiene que ser circular, pero es la más fácil. Entonces, esto, por ejemplo, tiene... ¿Escuchan ustedes? Se puede sacar y se pueden analizarlas y encontrar su frecuencia. Y bien fácil, ¿no? Bueno, el problema es qué pasa cuando la botella no es tan simple. Por ejemplo, esta botella, ¿dónde termina el cuello? ¿Aquí o acá? ¿Dónde está el volumen principal? Ya es un problema más complejo. ¿Okay? Pero de todas maneras, siempre tiene eso y lo puedo calcular con razonadores, pero con más cuidado. Por ejemplo, hace tiempo hice un experimento con una cerveza Corona. Cuando fui a Perú hice el ejemplo con la cerveza cusqueña. No hay una cerveza que yo conozca de Huancayo. Quizás ahora sí, no sé, pero puede hacer el experimento también, ¿no? Soplar en Audacity y medir la frecuencia, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo tengo? Quedan aproximadamente 10 minutos. Ok, voy a hacer una demostración rápida y termino un poquito de los instrumentos musicales. Vamos a Audacity. Vamos a grabar en tiempo real. Aquí. Aquí está. Voy a coger un pedazo de la señal aquí. Ahí está una señal sinusoidal bien bonita, un tono le llamamos, tono puro, purísimo. Entonces ahora voy a regresar a mi señal
Y ahora voy a escoger otra, el mismo sinusoidal, pero más grande, sinusoidal. Aquí está. Ahí ven ustedes mi sinusoidal. Y ahora se puede encontrar las frecuencias con un analizador de Fourier aquí, ¿no? Spectrum le llamamos, ¿no? Y en este espectrum se grafica en el eje horizontal frecuencia y en el eje vertical qué tanto hay de esa frecuencia. Y se llama espectro. Wow. Si ven ahí, el pico es 200 Hz. Y si hacen el cálculo, va a salir 200 Hz con la fórmula de Helmholtz. El punto es que ahora ustedes son la generación bendecida, pueden hacer estos análisis fácilmente. Aquí está el espectro. Esto es hecho con un programa que se llama MATLAB. Ese sí cuesta plata, ¿no? Aunque en Perú hay sitios donde se puede conseguir gratis, pero no me pregunten dónde. El cajón peruano igualito, ¿no? Yo le hice un análisis con uno de mis alumnos, nos salió 110 Hz, y hay un grupo de acústica en la Católica de Perú, la Universidad Católica, ellos hicieron el análisis y les salió cerca de 100 Hz. Entonces es cercano. Ahora, acuérdense cuando hicimos el experimento aquí, ¿no? Este experimento. Aquí una masa, un resorte. Entonces, si uno vibra el resorte, ¿qué pasa? Que en un ratito se paró. Lo que yo no les dije y les engañé en cierta manera es que yo le proporcioné energía. Porque si no le proporcionamos energía, este resorte se para bien rápido. Eso se llama amortiguación. Porque el Hebe se amortigua bastante. El Hebe es un amortiguador bastante conocido. No tenemos, no sé dónde diablos se fue. Aquí está. Mira, aquí pueden hacer un experimento bien bonito. Agarren una liga que sea ancha. Pónganse aquí en la piel debajo de su boca. Siempre pegadito ahí y estírenlo. Y suéltenlo. Estírenlo, suelten. Siempre pegado a la piel. Y van a ver que en una posición, cuando le estiran, o se calienta o se enfría, en la siguiente o se enfría o se calienta. Lo voy a dejar así para que ustedes hagan el experimento sin prejuicios. No les voy a decir cuál es el resultado. Pero eso quiere decir que hay pérdida de calor. Este sistema pierde bastante calor o gana calor también. Bueno, el punto es que en ese caso hay mucha amortiguación. Hay mucha amortiguación. Y este ruido es bien fácil de producir. Es la clave humana. Tocan con su lengua, tocan su paladar. Y eso se usa como instrumento musical, ¿no? Entonces aquí vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos escuchar esto. La clave humana. An easier way to study hard is here with Bartleby Learn. Bartleby offers unlimited access to detailed. Una canción cubana se llama Tuve Tuve, Los Compadres, y de esto se llama en ciencias, se llama un decaimiento exponencial, decrecimiento exponencial. Hay una sinusoidal, y aquí está la fórmula matemática, ¿no? Se puede encontrar la frecuencia, etcétera. Eso pueden hacer también
en Audacity. Es un experimento bonito que pueden hacer en Audacity. Ahora, lo que hacemos es vibrar el objeto y le damos energía. Yo le voy a poner energía, ¿ves? Y la amplitud aumenta. Si yo tengo la frecuencia de vibración de mi mano, que es igualita a la frecuencia natural de esto, que acuérdense la raíz cuadrada de K sobre M, entonces el objeto vibra con mayor y mayor amplitud, hasta que la amplitud es tanta que se rompe esto. El sistema colapsa. Eso pasa en terremoto, por ejemplo. Cuando tu casa vibra, entonces si la amplitud es muy grande y dura mucho tiempo, ¡brum!, se cae la casa. Entonces está mal hecha. Entonces, aquí le voy a mostrar un ejemplo que no deben hacer en su casa porque es un poquito peligroso. Le voy a explicar, pero... My name's Chase, and I live in California, and I'm gonna try to break this wine glass by only my voice. Mom, look. It will never. Mom, I broke it! You did not. Look it! Bueno, es peligroso porque ustedes no saben en qué dirección va a saltar el pedazo de vidrio. Así que pueden cortarse. Así que no hagan ese experimento en casa. Se puede hacer, hay que practicar bastante y se necesita una pajilla y un sorbete. Pueden pensar en para qué sirve ese sorbete. Ok, voy a pasarme esto para llegar entonces a ondas. En una onda hay una vibración y hay un medio. O sea, ya entendemos un poquito vibración, movimiento repetitivo. Por ejemplo, mis cuerdas vocales vibran y el aire cerca de mis cuerdas vocales vibran también y ese aire propaga la vibración. Ese aire no va de mi boca a la otra boca, felizmente, si no las enfermedades se propagarían muy rápido. Ese aire transmite nomás la energía a la siguiente molécula y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Vibra y viaja. Por ejemplo, aquí tenemos la vibración de una cuerda y noten que esta porción se queda ahí, o por ejemplo esta porción, pasa la energía a la siguiente que está acá, todavía no se mueve, ahora esta se queda parada y esta se mueve, ¿no? La energía se transmite, el movimiento se transmite, pero las partículas se quedan donde estaban, vibran por un rato, pero nada más. Entonces, una onda mecánica es la propagación de energía a través de un medio, ¿no?, debido a la vibración de una parte del medio. Tiene que haber una fuente. En este caso, la fuente es mis cuerdas vocales. Bueno. Entonces, como cualquier otra vibración, tiene que tener frecuencia, tiene que tener amplitud, etcétera, pero ahora cambia tanto en posición como en tiempo. O sea, es más compleja que una vibración. La dirección de propagación, en este caso de una onda unidimensional, es indicada en la primera variable X. Aquí se aparece el tiempo y al igual que en el caso anterior aparece la fase inicial. Bueno, hay muchas ondas. La única que nos interesa es las ondas de sonido. Alguien ya les habló sobre las ondas electromagnéticas. La velocidad del sonido en el aire está dada por esta fórmula. La temperatura es una cuestión que se llama grados absolutos. Y cuando la temperatura es más o menos la temperatura en centígrados, 293 K o 300 K,
Entonces la velocidad ustedes pueden calcularla, es 343 metros por segundo. Eso es lo que se considera estándar. A 20 grados centígrados, que es la temperatura ideal para una persona, la velocidad es 340 metros por segundo. O sea, cada 3 segundos viaja 1 kilómetro la onda. Entonces, generalmente ustedes no escuchan un solo ruido, escuchan una superposición. Y aquí dice, la amplitud de varias ondas es simplemente la suma de cada una de las ondas independientemente. Los dos casos extremos son las ondas que están a la izquierda, son las dos primeras, y su suma es simplemente el doble de ellas. Porque cuando una está arriba, la otra está arriba. Cuando la otra está abajo, la otra está abajo. En el siguiente caso de la derecha, las ondas están en oposición. Cuando una está arriba, la otra está abajo. Cuando la otra está abajo, la otra está arriba. Cuando la suman, da 0. Viene pues el caso sorprendente de que si ustedes tienen ruido más ruido, la suma puede ser silencio. Y antes uno le decía eso a los alumnos y decían, no, ¿cómo puede ser? Pero ahora ya todos ustedes, como son la generación bendecida, tienen lo que se llaman los audífonos que eliminan ruido, ¿no? Noise reduction se llama en inglés. Entonces, eso reduce el ruido. Así que si ustedes no quieren escuchar a su pareja, se ponen esos audífonos y ya no los escuchan. ¿Ya? Pero no funcionan tan bien a altas frecuencias, así que le van a escuchar de todas maneras. Pero es bueno para vuelos en aviones, porque el ruido del motor es de baja frecuencia. Bueno. Ondas estacionarias, cuando son dos ondas que viajan en dirección opuesta, y usted las suma, entonces en algunos sitios las ondas se eliminan completamente. Parece un nudito ahí. ¿Cómo llamaría usted a un nudito? Le llamaría nudito. En latín, porque antes la educación era en latín. Nada, ahí no hay nada, nodo. Y ahora le seguimos llamando nodo. Y el otro es lo opuesto, donde las dos ondas se suman y tienen una doble amplitud. Y eso es lo opuesto al nodo. ¿Cómo le llamaría a usted lo opuesto al nodo? ¿Cómo decimos opuesto en latín? ¿Anti? No. Anti, claro, antinodo. Nodo, antinodo, etc. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Cuánto queda de tiempo? Tenemos el tiempo, ¿no? Ok, entonces simplemente voy a presentarle algunas referencias. Hay muchas, esto va a ser compartido, así que pueden verlo. Hay muchos libros sobre la música. El clásico es el de Harcourt, un francés que publicó en 1905 con su esposa, René y Margaret Harcourt, La música de los incas. Está en francés, en inglés y en español. Fue publicado en 1990 en Perú también. Tienen ustedes la música moche, ¿no? Tienen ustedes sonidos andinos. Podemos seguir un ratazo con eso. Aquí están las referencias si quieren verlas. Desgraciadamente, como en todas situaciones, siempre los invasores destruyen. Lo primero que destruyen de usted va a ser su cultura. Le van a decir, no, tu música no sirve, ese huayno todo feo, ese aymara todo feo, esa marinera feísima. No, estás equivocado, tu música es sacrílega, etc. Así pasó cuando los españoles llegaron, destruyeron más de 4,000 instrumentos musicales incas, grandes y pequeños. Al que lo agarraban tocando música inca, lo flagelaban, ¿no? Le daban un castigo bien fuerte, los azotaban un montón de veces. Se destruyó. Felizmente, ellos dejaron muchas cerámicas, y es a través de sus cerámicas que conocemos de que ellos tenían una idea muy buena de instrumentos de viento, particularmente la flauta, que la conocemos como quena. Teníamos el sico, pututo o antara, ¿no? Que es una combinación que sopla, producen sonidos, resonancias. Este tiene varias resonancias, un sistema complejo, pero como le digo, todo, si ustedes entienden las sinusoidales, esa es combinación de sinusoidales, eso es todo. Instrumentos musicales simples, tienen los trompos sonoros, esto circula, hay un diferencial de presión, hace que el aire vibre,
y crea el tono. Aquí vienen, se pone una calabaza seca. Bueno, las maracas por otro sitio. Yo también tengo unas maracas aquí. Son sonajas, se le llaman maracas, ¿no? La maraca es uno de los pocos instrumentos que tiene una canción que dice muy claramente cómo hacerlo, ¿no? Aquí le voy a... Vamos a ver si escuchan esta canción, ¿ah? Y me van a decir... Este es de un programa que se llama La Movida de los Sábados, un programa muy cultural. A ver si un Pepito o Pepita me puede repetir y decirme cómo se hace unas maracas. Bueno, vamos a darle otro chance. Ok. Aquí va la explicación. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Se coge la güira. La güira es una calabaza en Cuba. Esta es una canción cubana. Y se le abre un oído, la tripa se saca y se pone a secar. Y por el oído, por buenas razones de echar municiones, se le mete un palito, se raspa un poquito, se mueve un poquito y luego ya está. Mira cómo resuena ya. Oye que así resuena más. Mira qué sabrosona estás. Y para los adultos acá, los cubanos son bien malcriados. A veces esta canción tiene un doble sentido muy fuerte, pero lo dejamos ahí. Bueno. Aquí tienen otras sonajas de barro, sonajas de cuero y paja, campanillas. Aquí, ¿conocen esa fruta? ¿Es un pacay? No. Claro, un pacay, claro. Es una flautita de pacay con un solo hueco. Ahí tienen las ocarinas, ¿no? El silba, y aquí crea turbulencia, y eso genera el sonido en la botella de Helmholtz. Se puede hacer el análisis, ya lo han hecho ya varias veces. Acá tenemos otra ocarina de Paracas. Acá tenemos ocarina de barro conchoidal de Chancay. Tenemos pues por todo sitio, tenemos esa creación musical y los niños deben continuarla. La música es buena para usted, no importa qué música sea, nadie le puede decir a usted como creencia. La música es una creencia. Si a usted le gusta el rock and roll, le gusta el rock and roll. Si le gusta guainito, guainito. Marinera, marinera, ¿no? Cada persona tiene su derecho a escuchar música. Nadie puede decir esta música no. Nadie. Aquí tienen unas botellas silbadoras que usan los chamanes a veces para curarle, etcétera, ¿no? Pero es simplemente basada en inclinar. Aquí hay agua adentro, se inclina, entonces baja la presión, entra aire y silba, ¿no? Se voltea al revés, sube el agua o baja el agua y entonces vuelve a silbar. Bueno, eso ya está analizado también. Este es de Vicus del siglo IV al VII, no sabemos bien.
bien compleja también su botella silbadora. Bueno, acústico de las flautas puede ser simplemente un tubo como estos de acá, son abiertos aquí, cerrado acá, entonces se crean ondas estacionarias y depende de la longitud, ¿no? A mayor longitud, menor frecuencia, o sea, esta es la de más alta frecuencia y esta es la de más baja frecuencia, la de acá abajo. Muchas variables aquí. También de barro, mucho de barro hay, felizmente sobrevivieron, de hueso, la cultura Nazca. Después ya se crearon las embocaduras complejas. Aquí tienes más fácil, cualquiera puede tocar eso. Hasta yo toco esto, fácil. Ahora tiene unas flautas también, la embocadura, noten la embocadura aquí es en forma de B o de U, es embocadura. La que es más difícil. Y aquí viene el desarrollo de los instrumentos que tienen una sección transversal variable, como las trompetas. Ese es un avance bien grande en música. Y con eso vamos a terminar. Para explorar más, aquí tienen un libro básico, La física de los instrumentos musicales, publicada por la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Un librito delgadito, pero muy bueno. Yo regalé uno de estos libros a la Biblioteca de Ciencias de la UNE, que era mi escuela original. El Museo de Arqueología de ahí, de Pueblo Libre, tiene muchos instrumentos bonitos para ver. La ciencia de los instrumentos musicales está en inglés, pero es un buen libro reciente del 2020. Los otros libros son un poco más complejos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Agradecemos al doctor Víctor Coronel, quien nos ha mostrado un recorrido dinámico de las vibraciones y ondas mecánicas con aplicación a la física, incluyendo instrumentos musicales preincaicos, incaicos y también hemos visto modernos. Vamos a dar, por favor, 10 minutos de preguntas. A ver, vamos a permitir que puedan reactivar sus micrófonos en breve. Van a levantar la manito. La forma correcta, estimados participantes dentro de la sala Zoom, enunciar su nombre, ¿no? Por ejemplo, soy Silvia y la pregunta es, ¿no? Entonces planteamos la pregunta al doctor. Entonces, hacemos un breve... Sí. Antes de pasar a las preguntas, si un alumno me manda su análisis espectral de algún instrumento musical de Huancayo, ¿ok? Son 200 soles para irse a comer al mercado de Huancayo, a la espalda de la catedral, a Chupaca, por ahí. Entonces, no tiene que ser algo, un chicharrón ahí, aquí yo tengo aquí donde comí la última vez, el chicharrón de Los Álamos, por ejemplo, el detrás de la catedral y el lechón de Chupaca, por supuesto. 200 soles si me mandan su análisis de las ondas en tiempo y también espectral. De un instrumento, puede ser una ocarina, de esas flautitas que venden en los mercados de barro. Puede ser una flauta de caña, pero de Huancayo. No una hecha made in USA o made in China. Eso ya está hecho hace tiempo. ¿Okay? Y si tiene, cuanto más curioso sea porque el instrumento también es la mano. Pueden analizar, por ejemplo, aplausos. Pueden analizar. Pueden analizar. Ese clic es un instrumento musical en muchas culturas. En muchas culturas, golpear el agua con la mano, ese es un instrumento musical y se puede hacer música. Así que sean ingeniosos. Por ejemplo, agarra usted un peine y le pone un papel o una hoja y sopla, tiene que aprender, por supuesto, pero saca música de ahí. Yo cuando estaba chiquito, cuando tenía amigos que sabían hacerlo bien bonito. Entonces, ustedes pueden hacer un instrumento musical. Una liga, por ejemplo, si les tiran en una caja, ustedes tiran una liga, fibra, y hace sonido, y pueden hacer música. Hay gente que hace música con cucharas. La gente hace música con cucharas, ¿no? O puede, por ejemplo, agarrar en la música negroide peruana, se agarra la quijada, la mandíbula de burro y se toca música. Tac, tac, tac. Bonita. Bueno, eso nada más. Ahora sí las preguntas.
Muchas gracias, estimado doctor. Entonces, por favor, a ver, estimados participantes dentro de la sala Zoom, podrían levantar la manito y vamos a ir planteando las preguntas al doctor. Bien, a ver, le vamos a dar opción a que puedan activar sus micrófonos. A ver, Daniela, por favor, le escuchamos. Daniela, de frente su pregunta, por favor. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué la misma nota musical tocada por dos instrumentos que son muy diferentes conduce a sensaciones auditivas diferentes? Gracias. Bueno, es una pregunta bien difícil. Primero porque está involucrada no solamente la física, sino la psicoacústica, la acústica psicológica. Desgraciadamente, si un ser humano le dice que esto me gusta, tiene que decirle que le gusta, pues. Entonces, si el ser humano dice, yo siento que esas notas son igualitas, mientras que otro dice, no, 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 son diferentes. O sea, ¿a qué grado de percepción las notas parecen iguales y a qué parecen diferentes? Es diferente para cada persona. En ciertos casos sí pueden estar de acuerdo, ¿no? Pero en la mayoría de casos no van a estar de acuerdo. Por ejemplo, no lo estoy asustando, pero cuando ustedes estén viejitos, van a comenzar a escuchar ruidos en sus oídos, ¿no? Eso se llama tinnitus y le da a mucha gente. Pero al principio no se asusta porque comienza a escuchar un ruido de alta frecuencia, más o menos 1000, 2000 Hz. Entonces eso como que lo aloca a uno. Y nadie dice, oye, pero si aquí no hay ningún ruido. Y va al médico y no hay un ruido. Es un ruido nervioso del sistema nervioso. El sistema nervioso produce ruidos. O sea que si usted escucha ruidos, o si alguien le dice estoy escuchando ruidos, está bien. Pero si le dice estoy escuchando voces, ya, ahí no, pues ya, anda al psiquiatra. Pero entonces, en contestación a su pregunta, francamente no le puedo contestar yo. ¿Por qué? Porque ese es un tema más de psicoacústica que de la acústica física. Gracias, doctor. Maite, por favor, tu pregunta. Desactiva el micrófono, por favor. Activa tu micrófono. Buenas tardes. Disculpe, quisiera preguntar por qué los sonidos en cada instrumento y al momento de tonarlos son distintos en los movimientos, en los sonidos. No entiendo. ¿Quiere decir, usted dice que son producidos por diferentes tipos de mecanismos? Por ejemplo, una cuerda de una guitarra y un piano, ¿no? ¿Eso es lo que está diciendo? Sí. Bueno, porque las superficies son diferentes. Pueden estar vibrando a la misma frecuencia, pero la característica de esa superficie es diferente. Entonces le da no solamente mayor o menor amplitud, sino también puede ser de que cuando genera esa onda, está siendo acompañada de otras frecuencias más altas también, que se llaman armónicas. O sea, los dos tienen la misma frecuencia básica y los dos tienen las mismas frecuencias altas, que le llamamos armónicas, pero en diferentes porcentajes, ¿no? Por ejemplo, un tono de guitarra puede tener 440, una armónica de 880, otra armónica de 1300, el otro también tiene igualitos, pero en diferentes intensidades. Entonces el sonido puede ser diferente, a pesar de que tiene el mismo contenido de frecuencias, pero no la misma intensidad de frecuencias. Bien. Gracias. Quizás, estimada Melina, ¿alguna pregunta allá del Facebook? Bueno, hay muchos comentarios en el Facebook, la gente ha estado participando activamente conforme la charla ha ido progresando. Hay muchos agradecimientos para usted, doctor Víctor Coronel, pero no veo por el momento ninguna pregunta. A ver, por favor, si hubiese algún aspecto más para poder ir finalizando esta muy provechosa reunión. A ver, JP, por favor. ¿Puede? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Hola. Sí, una pregunta, disculpe. Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Jimena. Hola, ¿qué tal, Jimena? Me llamo Jimena Kazumi Povista. Le quería preguntar, ¿en qué unidad se miden las ondas? Usted dice, bueno, hay las ondas, como les dije,
tienen características siguientes. Tienen la amplitud, ¿no? Que también se relaciona a intensidad del sonido, que en lenguaje corriente le llamamos volumen, aunque no es lo mismo, hay que tener cuidado, pero ese es el tema. Cuando más alto está el volumen, está muy alto el volumen, quiere decir que la amplitud es alta, es bastante, es una poquita amplitud. Aparte, la onda tiene su frecuencia de vibración. Ahí que una onda puede estar vibrando así despacito, baja frecuencia, o si no, está vibrando más rápida frecuencia o más rápida frecuencia. Eso lo determina, la amplitud y la frecuencia lo determina la fuente vibrante, ¿no? Y después viene la longitud de onda, que es en qué longitud del espacio ahora, no de tiempo, en qué longitud se repite la onda en forma. Esto es fácil de ver cuando usted toma fotos en la playa, por ejemplo, cuando ve una onda de agua, usted va a ver las olas así. Entonces la distancia entre dos picos, que son lo más fácil de medir, son la longitud de onda. Entonces, para sumarizar, una onda se caracteriza por su amplitud, por su frecuencia, por su longitud de onda y por su velocidad de propagación, que es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Por ejemplo, le dijimos, muy rápido quizás, que las ondas de sonido a 20 grados centígrados en el aire se propagan a 343 metros por segundo. Si usted pone un sistema más frío, la velocidad es 330, 333, algo así. Si está en un sitio caliente, el audio, por favor, creo que, doctor, el doctor creo que ha perdido contacto. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, breve, solamente fue breve. Ya. Bien. A ver, vamos a pedirle, por favor, a Molly. Gracias, estimado doctor. Molly, por favor, plantear su pregunta. Buenas tardes, sí. ¿Todos los instrumentos tienen distintas vibraciones sin tener similitud o se debe a la percepción de cada persona? No, todos los instrumentos, para empezar, cubren diferentes rangos de frecuencias, porque, por ejemplo, en el caso de la guitarra, ¿no? La vibración de la cuerda de la guitarra, si usted estira una cuerda de guitarra en el aire y la vibra, no va a escuchar casi nada. Tiene que estar acoplada a una superficie grande, que es la espalda de la guitarra, que está hecha de madera generalmente, de algún material. Esa parte que vibra, ahora sí vibra bastantes moléculas, y eso crea el sonido que podemos escuchar, ¿no? Entonces, diferentes instrumentos tienen diferentes rangos de frecuencia que pueden producir, tienen diferentes amplitudes que pueden producir, y ahora la tecnología nos ha permitido jugar con eso, ¿no? Por ejemplo, podemos amplificar la señal, amplificarla con distorsiones que ponemos nosotros si queremos, o no le ponemos distorsiones. Podemos parar la emisión de la señal y emitirla más tarde, por ejemplo, para que haya efectos de eco, le llamamos. Cuando una onda viaja a una pared y se refleja de la pared, eso se llama eco. En el lenguaje de ciencia se llama reflexión. Para la luz le llamamos reflexión, por ejemplo. Pero en ciencia le llamamos eco. Y la onda de sonido se refleja de una pared, del suelo, del techo, de otra pared, y eventualmente regresa a su oído. Y esos múltiplos ecos se llaman reverberaciones. Entonces, el medio también afecta cómo percibe uno el sonido. Por eso no es lo mismo escuchar música, por ejemplo, en su apartamentito chiquito, un cuarto chiquito, que un auditorio grande. Al ser humano le gusta la reverberación que dura bastante tiempo, a veces. Entonces, eso cambia la percepción de la música. Gracias, doctor. Les vamos a solicitar, por favor, a los participantes que no puedan ya plantear sus preguntas, dejarlo en el Facebook. A lo largo de la semana se estará respondiendo. Vamos a pedir, a ver, últimamente, 2 últimas participaciones. Betsy, por favor, su pregunta. Muy buenas tardes. Felicitaciones al doctor. Realmente muy interesante el tema. Quería preguntarle, de todos los instrumentos incaicos que he escuchado, ¿cuál es el instrumento que le ha llamado más la atención con respecto a la variación de las frecuencias? Gracias. La quena
la quena, porque primero la quena, si ustedes no hemos tenido tiempo de ir históricamente sobre su desarrollo, pero se desarrolló la embocadura, por ejemplo, la embocadura era en U, después en B, después le pusieron ¿cómo se llama? El creador de turbulencias, primero era 2 o 3 huecos, después 4, después 5, después el de atrás, ahora el estándar es 6 huecos adelante y un hueco atrás, ¿no? Entonces, eso demostró que hubo un desarrollo ahora los incas no fueron los únicos que se desarrollaron. Anteriores a ellos hubo los moche, los nazca, muchos grupos culturales, ¿no? Los aymaras y los huancas. Por eso, como les dije antes, si alguien me muestra un instrumento huanca, no que me dijo mi tío me dijo que por ahí, no, yo quiero ver algún detalle histórico. Pero para mí la quena es el instrumento más complejo y que desarrollaron y desgraciadamente no se puede decir que descubrieron, porque probablemente lo trajeron de China. Todos nosotros originalmente somos de China. Pasamos por el estrecho de Bering, llegamos a Norteamérica, los indios americanos, los aztecas, los mayas, los de Colombia. Nosotros tenemos las mismas raíces, después con inmigración europea, con inmigración africana. Entonces, esas culturas han traído su música también. Y poco a poco, como les dije, lo primero que hacen los opresores es censurar su cultura. Pero han sobrevivido, van a seguir sobreviviendo. Y ustedes tienen que mantener su cultura. Lo que ustedes desarrollan, esa es su cultura. Y es como creencia. Nadie se la puede negar ni lo puede decir que es menor que la mía, ¿no? Hay diferencias que se establecen en cultura por color de piel o por género, dice. Por ejemplo, en ingeniería tenemos un gran problema. En el mundo y en Perú también casi parecido. Solamente el 20% de las mujeres son ingenieros, van a ciencia, porque hay un espíritu anticiencia imbuido en muchos padres. Dice, mi hija no puede, ¿para qué va a estudiar ingeniería mecánica? Dice. Y yo he conocido chicas muy inteligentes, que eran mejores que cualquiera, pero existe todavía ese espíritu, porque solamente el 20%, de alguna manera le estamos diciendo no a las mujeres. Ya no es tan abierto como antes de decirle no directamente, pero ahora se dice no de muchas maneras. Entonces, ahora no vayan a decir a su mamá, dice el profesor Coronel que yo tengo que ser ingeniero. Yo no estoy diciendo que tú tienes que ser ingeniero. Yo digo que se le debe dar las mismas oportunidades al hombre y a la mujer, nada más. El campo de batalla sea equilibrado, para beneficio de todos nosotros, ¿eh? Porque estamos perdiendo el cerebro de muchos intelectuales, muchas mujeres intelectuales que han podido hacer un montón de cosas, ¿no? De nuevo, si les gusta ingeniería, muy bien. Si no les gusta, está bien también. No estoy diciendo que tienen que ser ingenieros, pero que tienen derecho a todas las opciones. Y eso pónganselo bien en la cabeza, los hombres y las mujeres. Gracias, doctor Víctor. A ver, Diego, por favor, tu pregunta. Diego, y se lista Christopher. Profesor, buenas tardes. Los instrumentos incaicos tienen el mismo sonido de los instrumentos de metal. Bueno, cuando dice el mismo sonido, no necesariamente hay una diferenciación, porque acuerda que hablamos de amortiguación. A veces la calidad del sonido depende de su grado de amortiguación. Entonces, los instrumentos de madera o de caña absorben más rápido la señal que los instrumentos de metal. Así que va a haber una diferenciación entre instrumento de metal e instrumento de madera. Gracias. Gracias, doctor. Y por último, Christopher. A ver, por favor, Christopher, activar tu micrófono. Está bien, buenos días, señor profesor. Buenos días, mi pregunta sería, el sonido tiene ondas, ¿no es cierto? Y esas ondas viajan por el espacio, todo por nuestro alrededor. ¿Estas ondas de sonido podrían viajar por el espacio exterior? No se le escucha bien. Las ondas del sonido pueden viajar por el espacio. Sí, está un poco borroso. No, las ondas de sonido necesitan un medio. Si su pregunta fue si las ondas del sonido pueden viajar por el espacio del espacio sideral, no, las ondas de sonido son ondas mecánicas, a diferencia de las ondas electromagnéticas que sí pueden viajar en el vacío.
Las ondas mecánicas no viajan por el espacio abierto. Y esa mala percepción está creada por las películas, porque ustedes ven las películas de una guerra en el espacio y escuchan pum, 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 las bombas, todo. En el espacio no se escucha nada. Si van a la luna y alguien dispara una pistola, no se va a escuchar el tiro, porque no hay medio. Tiene que haber una onda de sonido, necesita un medio. Es una onda mecánica, necesita un medio. Perfecto. Qué maravilloso. Estimado doctor, estimado doctor Víctor Coronel, nos ha expuesto de una forma muy didáctica, muy motivante el tema de vibraciones y ondas mecánicas con aplicación a la física de instrumentos musicales preincaicos e incaicos. Queremos agradecerle nuevamente a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo su disertación, que ha sido partícipe para la comunidad educativa de la UGEL Huancayo, de la región, y también vemos integrantes de otras partes del país. Quisiera, por favor, ceder la palabra a Melina Nahuel, si hay algún aspecto, por favor, que podamos complementar. Melina. No, nada, nuevamente agradecerle, doctor Víctor Coronel, y a todos y todas las que están en esta sala Zoom y a los que nos han seguido por el Facebook. Nos vemos la siguiente semana con muchas pilas para seguir aprendiendo sobre ciencia. ¿Nahuel? También complementar solamente es un agradecimiento al profesor Víctor Coronel por su tiempo, por esta charla. Estoy seguro que todos los estudiantes y docentes del UGEL Huancayo la han aprovechado. Y bueno, invitarlos a todos a participar la semana que viene con una nueva charla, en este caso será de biología. Así que nada, un fuerte abrazo a todos ustedes, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene. Queremos pedirles aplausos virtuales para el doctor, por favor, Víctor Coronel, quien nos ha explicado de una forma muy animada lo que es las vibraciones y ondas mecánicas. Aplausos virtuales para el doctor Víctor Coronel. Muchas gracias, hasta luego. Ahí está, gracias, estimado doctor. Luego. Gracias, doctor Víctor, excelente exposición. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por su exposición. La asistencia. Gracias, profesor, por todo.